Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez no estoy solo, me acompaña un buen amigo, Chufa. ¿Cómo estás, Chufa? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien, por aquí. ¿Dónde estamos, Chufa? Estamos en un barrio de Santiago Centro, que se llama Concha y Toro, que está cercano a la avenida principal, a la Alameda, y cercano, bueno, también a estaciones de metro, etcétera. Es un barrio bien céntrico y antiguo de Santiago. Bueno, elegimos este barrio en realidad porque nosotros estudiamos por acá. Estudiamos bastante cerca. Está bonito ese gato. Estudiamos en el Liceo de Aplicación. Y estamos haciendo un recorrido del barrio que nos parece muy interesante, muy bonito. Y que bueno, lamentablemente no se encuentra en las mejores condiciones, pero su arquitectura da cuenta del pasado de esplendor que tuvo este sector. Claro, este barrio o sea, fue un barrio construido por la aristocracia para que habitaran ciertas familias de más ingresos, como solía ocurrir en Santiago, que en los sectores céntricos habitaba la aristocracia del país. Entonces, claro, estos barrios que de hecho tienen esta arquitectura antigua, algunos tienen escudos. Mira, a tu izquierda de hecho se ve un escudo. Tenían los escudos familiares, etcétera. Es un buen reflejo del tipo de vivienda que habitaban las familias de la aristocracia en Chile a principios del siglo pasado. Bueno, ahí está de hecho En nuestro la liceo, aplicación. Chufa, nuestro querido liceo, Sí, pues. que por acá se ve bastante feo, pero en realidad se hizo una remodelación Sí, hace un par de años atrás y adentro está bastante bonito. Bueno, no sé si después de los acontecimientos del 18 de octubre habrá cambiado eso, pero nada, es un edificio muy... es de fines del siglo XIX el liceo de aplicación, de 1880 más o menos, data la construcción. Claro, Camin 29, que es la calle que ven al fondo, ese es Camin. Este es el edificio que está en Camin 29 y el otro en Camin 21. Pero bueno, no vamos a ir para allá porque eso va a ser parte de otra caminata en el futuro. Te iba a decir, Chufa, que me llama mucho la atención eh, cómo toda esta aristocracia quería un poco traer Europa a Chile. Sí, pues. Claro, para quienes no saben, en Chile la aristocracia era muy... Siempre estaba mirando hacia Europa y muy afrancesada además, mirando hacia Claro. Europa y particularmente hacia Francia. Y de hecho la construcción de este barrio se mandó a hacer pensando en imitar las construcciones europeas, de tener estas calles chiquititas con estos edificios y que culminaran además en una plaza, de hecho, que vamos a visitar ahora. Sí, para allá vamos en este momento. Este edificio, no sé qué será ahora, en la Sí, actualidad, pero este se está ve bien como, bonito. se ve recuperado. Sí, sí, por lo que habita, de hecho, actualmente acá, bueno, hay como, por ejemplo, ahí hay una editorial bien conocida en Chile que se llama LOM Ediciones. Hay otros centros culturales, unas salas de ensayos que vimos más allá. Aquí hay un centro universitario, eh, en fin, hay unos cafés, hubo en algún momento algún hotel, si no me equivoco, esto fue un hotel en algún momento. Yo recuerdo que cuando íbamos al colegio habían unas salas de ensayo por acá. Sí. No sé en este momento qué será, pero Pero en sí que este edificio. esto fue un restaurante hace unos, ponte tú, 10 años atrás. Ya. No sé qué será ahora. Podemos ingresar a la plaza. Estamos llegando a la placita, Plaza Libertad de Prensa, en el barrio Conchitoro, Santiago Centro, casco antiguo, casco histórico.
Claro, aquí también para quienes no conocen un poco la historia de la ciudad, se podrán preguntar, bueno, ¿y qué pasó con esa aristocracia que vivía acá? ¿Por qué? Buena ¿Por qué pregunta. construyeron un barrio de este tipo y ahora este barrio está más bien abandonado? Eh, ¿Qué pasó con toda esa gente? Y es que en Santiago en general, no solo en este barrio, sino que en Santiago en general hubo un proceso bien lento y bien largo de abandono del casco histórico por parte de las familias más adineradas, de la aristocracia, que se fueron mudando al sector oriente de la ciudad, de a poco. Claro, actual Providencia, Las Condes. Claro. En ese momento comenzó a lotearse el sector que ahora es Providencia. Y estas familias se mudaron a esa zona y, como dice Chufa, dejaron en abandono estos barrios que sus nuevos moradores tampoco tenían el poder adquisitivo para poder mantenerlos, porque se imaginarán que son casas que demandan bastante dinero. Sí, pues. Y tampoco hubo una política como muy robusta, muy fuerte de mantención de los espacios públicos. En fin, quedaron como al destino nomás del tiempo y del desuso. Y bueno, ese deterioro comenzó y, digamos, no paró hasta los años 90, cuando se quiso hacer algo, ¿no? Sí, claro, como en la década del 90 se trató de comenzar a recuperar el casco histórico de Santiago, y ahí de hecho comenzaron un montón de construcciones que actualmente conviven con otro edificio antiguo. Yo creo que vamos a ver algunas en el camino que hagamos ahora, de edificios nuevos que datan del 90 y que conviven con infraestructura de este tipo. Tranquila. Solo quería tomar la foto del letrerito. Sí. Mira, si vamos por acá. Que tengo curiosidad en este edificio que está acá. Bueno, para los que no sepan, acá también hay un olor característico Claro. que para muchos puede ser bastante agradable. Y es el olor que también hay en la mayoría de las plazas de Chile. Mira, pues, ¿cachai? Que este como debe ser un hotel o algo que tiene como unas terrazas sí. arriba. Se nota que lo remodelaron hace más o menos poco, aunque está un poco rayado. Sí, hay unas terrazas allá arriba. Se ve en buenas condiciones, la verdad. Yo me acuerdo, Chufa, que cuando íbamos al liceo y luego teníamos ensayo, bueno, con Chufa siempre hemos hecho música juntos, hemos compartido proyectos musicales y en algún momento estuvimos arrendando un espacio para hacer música por el sector. De hecho, creo que lo vamos a ver más adelante. Y me acuerdo que estos lugares eran típicos después del liceo, venir a caminar un rato, a sentarse, a tomarse algo. Sí, para mí siempre me llamó la atención, como que pensaba que, porque el liceo de aplicación es un liceo emblemático de Chile, bien antiguo, en su momento, a principios del siglo XX, XIX, claro, era también para educar a la aristocracia, o parte de la aristocracia. Pero después, como casi todos los liceos públicos, fueron más bien para clases medias durante el siglo XX. Y cuando nosotros estudiamos, venían alumnos de distintas partes de Santiago. Santiago es una ciudad súper grande, tiene cerca de 8 millones de habitantes, y muchas comunas, es muy, muy grande. Con distintas realidades. Claro, de distintos lugares, y a mí siempre me llamaba la atención eso, que eran alumnos que quizás nunca habían venido acá, porque estudiaban en el liceo de aplicación, que vivían muy lejos y que convivían al mismo tiempo con un barrio muy antiguo, no sé, siempre me llamó la atención eso, como que convivieran con una historia aristocrática, pero que ya no estaba, porque había desaparecido. Yo creo que la mayoría, y me incluyo, éramos un poco inconscientes del valor arquitectónico que tenía el barrio en ese entonces. Viéndolo como en perspectiva, no sé, yo pensaba como este era
el barrio con las casas antiguas, con los edificios antiguos, pero más allá de eso no. Esto también está Eso está como recuperado, se nota. recuperado, sí. Sí. Y este de la esquina también, está súper bonito. Oye, espero para las personas que están viendo esto no moverme mucho porque estoy enfocando para todos lados todo el tiempo. Y es que de verdad esa es la idea. Quiero tratar de dejar registrado todos los rincones posibles que estamos observando. Quizás, Chofa, podríamos subir por... O por acá, mira. Y subimos por... O bueno, no, como tú quieras. Sí, pues por ahí yo creo, y de ahí Ya. retomamos Brasil, Dale. que es una de las avenidas principales que está cerca del barrio. Bueno, de hecho ya en barrio Brasil, más que barrio Conchitoro. El tema de los grafitis... Bueno, este barrio en realidad siempre ha estado más o menos rayado, ¿no? Sí, Siempre ha tenido sí. cierto nivel de descuido, eso es verdad. Pero a partir del 18 de octubre del 2019, o sea, esto se desató mucho más y desde ahí no se ha vuelto a pintar, a cuidar. Entonces, buena parte de lo que vemos ahora, que está muy dañado, muy rayado, en el fondo tiene relación con lo que pasó el 18 de octubre. Claro, hay gente que siempre me pregunta, gente que no es de Chile, obviamente, y claro, le llama la atención lo rayada que está la ciudad. Y si bien anteriormente al 18 de octubre estuvo rayada, había harta intervención también artística, súper valorable. Bueno, lo que se hizo, por ejemplo, en la calle Bandera. Claro. Y aquí hay harta cultura del graffiti, bastante rica, pero ya después también tenemos intervenciones quizás no tan artísticas y producto de los acontecimientos del 18 de octubre. Claro, no estaba así antes del 18 de octubre. Claro. Estaba rayado, pero no a este nivel. Ahora, este barrio también lo interesante que tiene es que es un barrio que, no sé, hace un par de décadas, más o menos, ha estado teniendo como cierto empuje, cierta renovación. Varios artistas, intelectuales, etcétera, han venido a vivir al barrio. De hecho, el barrio Yungay, que está súper cerca de acá, debe estar, no sé, a unas 6 cuadras, por ejemplo, que es un barrio más o menos típico que se ha tratado de rescatar, un barrio bien tradicional y que de hecho es el barrio donde vive actualmente el presidente, pues, el Gabriel Boric. Claro, y eligió ese barrio precisamente para un poco traerle vida, seguridad, Claro, quizás, sí. a estos barrios que tienen un valor histórico, cultural, arquitectónico muy grande. Sí, aquí empiezan, por ejemplo, a aparecer los típicos edificios de los 90, principios del 2000, de este plan como de renovación urbana del que hablábamos, ¿no es cierto? Donde hay ciertas cosas que se van botando, se van desechando, se destruyen y comienzan a aparecer estos edificios que conviven. Es como súper llamativo, pues, entre una cuadra y otra que conviven y no tienen nada que ver tampoco en términos de estilo, pero conviven en la misma calle. Bueno, ahí tendríamos que quizás invitar a algún arquitecto para que nos diga Claro, si es sí. que hubo alguna especie de atención al estilo arquitectónico para que hablara con los edificios que tiene al lado. Pero bueno. No, claro, y con cuestiones súper, por ejemplo, ese balcón que como que tiene el tamaño de la vereda. Claro. Mira, pues del 97, ¿viste? Este edificio es del 97. Ah, mira. Sí, pues es a partir de los 90 que se empiezan a construir. Estábamos recién donde estaba apuntando la cámara hacia los letreros en Maturana con Moneda. Esto es Moneda ahora. De hecho, esta calle precisamente es la que está al lado del Palacio de Gobierno, que lleva su nombre, Claro. digamos, ¿Viste? por el Palacio. Este es La Moneda. del 99. Claro, ese es del 99. Constructora Muñaco Limitada.
Y al fondo, mira, yo creo que eso es bien llamativo, se ve al fondo esas torres que son relativamente nuevas, deben tener, no sé, 5 años o menos, tal vez. Esas torres están en Manuel Rodríguez, ¿cierto? Sí, pues claro que es una carretera que cruza y que va dividiendo la ciudad, y creo que es un buen ejemplo también de los últimos edificios de renovación urbana, que son mucho más grandes, mucho más grandes de lo que se construían antes. Y este barrio también es medio loco porque tiene restaurantes, etcétera, pero también tiene, no sé por qué, muchos artículos de autos. Allá en la Alameda, claro, Sí, y en po. este sector de Avenida Como el Brasil. sector de venta de cosas de autos. Claro, estamos en Avenida Brasil. Como dice Chufa, de la Alameda que está allá, al sur, la avenida principal, hasta este sector más o menos hay harto repuesto de vehículos. Y después de acá hacia adelante más o menos. Oye, y estos también son característicos. Dice hotel, pero en realidad se conocen acá como motel o hoteles parejeros que se arriendan por hora. Sí, eso es algo que de hecho yo no sé si existirá en todos los países, sí. Porque en Estados Unidos me da la impresión de que los moteles son más usuales, pero para uso realmente pasajero, Claro. digamos, de viaje. Claro, en esos lugares nadie se queda a dormir como la noche, como en un hotel, pues como cuando uno viaja. Se arriendan por hora, la arrendan las parejas por hora. Claro, tiene otra finalidad. Aquí está lleno de moteles. Sí. Bueno, harto bar, harto pub, harto restaurante, harto motel. Ah, por acá está la sala de ensayo. Sí. Mira, donde están esos carteles negros colgados. Esa era la sala de ensayo y que después la remodelaron y pasó a ser Espera, antes, perdón Chufa, pero ¿Sí? ¿qué es esto? Ah, chuta. ¿Qué es esto? No sé. Esto yo no lo... No cachaba. No lo conocía de cuando veníamos para acá. Como una intervención. No cacho. Qué miedo, güey. Claro, pues esto fue de la Universidad de Chile en su momento, y ahora es de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es una universidad privada. Y que está en toma, pues no. Yo creo que está en toma. De hecho, esas sillas que están en Sí. toma. Nosotros con Chufa arrendábamos un espacio dentro de este edificio en una época en que en este edificio estaba al borde de la destrucción. O sea, Sí, estaba destruido completamente. completamente destruido. Y se remodeló y ahora hay una universidad funcionando. Lo que igual me alegra bastante porque cuando veníamos nosotros a la sala de ensayo, me acuerdo que habían paredes que estaban por caer. Sí, pues. Yo creo que votaron, de hecho, lo que estaba adentro. Es muy probable, sí. ¿Va a ir a la plaza o...? Sí, podríamos ir a la plaza. Podríamos ir a la plaza. Un poquito. Bueno, y ahora esperar el día en que se recuperen los barrios, ¿no? No sé. Si quiere pasar con estos barrios. ¿Cuál es la visión a futuro? Yo creo que... Mira, no sé, una ciudad tan grande que va además creciendo a una velocidad tan rápida y que se va expandiendo más hacia los bordes de la ciudad que hacia el centro. O sea, Claro. no veo que haya un proceso como de recuperación del centro de la ciudad. Veo más bien que la plata se está poniendo en expandirla hacia afuera. Y yo creo que... O sea, estos barrios llevan décadas así. Yo creo que se van a mantener otras tantas décadas así. Es mucha la plata que hay que meter para recuperarlo. Ahora, claro, por fuera se ven feos, porque están rayados, pero hay muchos de ellos, si uno se mete, que están bastante cuidados, que son sobre todo los locales, los restaurantes, por ejemplo.
No mencioné que hoy es el día jueves. ¿Es 8 o 9? Tú que 9, tienes tu 9, teléfono. 9, Ya 9. lo olvidé. Es el 9. 9 de junio son las 1:30 aproximadamente comenzamos. No, 1:15 más o menos comenzamos la caminata. Y aproximadamente harán unos 13 grados. No, un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, 16 más o menos. Ahora que salió el sol, 16 grados. Esta es la Plaza Brasil. Llegamos a la Plaza Brasil. Que de hecho lleva su nombre así porque antiguamente la Embajada de Brasil estaba acá. La Embajada de Brasil en este momento está ubicada en otro lugar ahora. Pero no sé en qué año habrá sido, pero No sé. la embajada originalmente estaba acá, situada, y la plaza quedó con el nombre en su honor. Pero mira, que hay un muy buen ejemplo. Este es un restaurante, La Martina, de un edificio que está en buenas condiciones. Está recuperado por un local. Finalmente, claro, es inviable que actualmente alguien viva acá. Es imposible mantener una casa de este tipo, pero creo que está súper bien que lo tomen locales, que lo tomen empresas y que lo cuiden, pues lo mantengan. Está Claro, súper que puedan bien restaurarlo, cuidado. Súper bien cuidado. darle más vida. Exacto. Estamos ahora, Chufa, por la calle Huérfanos. Huérfanos, sí. Y la misión, bueno, nunca dijimos cuál era la misión, pero era llegar al puente Huérfanos. Aquí también, pues, es lo que hablábamos antes. A la izquierda están los edificios que se comenzaron a construir en la década del 90 y a la derecha permanecen los edificios antiguos. Ahora aquí yo creo que igual, aunque no tienen el mismo estilo, a lo menos tienen el tamaño, la dimensión, Claro, que le da cierta como armonía, pues no son torres claro, no tan son grandes. torres gigantes. Claro, son de 5 o 6 pisos máximo. Claro, 5 pisos tiene el edificio. Considerando que los pisos actuales son mucho más pequeños que los Sí. antiguos. Digamos la altura. Hoy aquí hay un restaurante muy bueno, ¿Cuál restaurante? Las Vacas Gordas. Ah, sí, clásico. Mira que hay otra universidad en Toma, parece que es la misma, también por la Academia de Humanismo. Sí. También está, la que vimos hace un ratito, parece que esta sede también está en Toma. ¿Ahí me vas a invitar, Charlie? Después del video vamos a ir a comer allá. Bueno, esto es característico igual, la universidad en Toma. En Chile, digamos, la gente, los estudiantes principalmente, siempre han tenido un rol importante en las movilizaciones. Digamos, no son pasivos, No, para nada. siempre se han manifestado frente a alguna temática, hecho, evento. Estas casas siempre me llamaron la atención, o departamentos, porque no son tan nuevos. Deben ser, no sé, del 80, del 70. Sí, es otro tipo ya de... Pero como que no las entiendo. edificio. Como... sí. De hecho, son edificios como que se ven más en la zona, no sé si periféricas, pero no en el Sí, centro exacto, de por la eso, ciudad. por eso no tiene. Y es solo esta cuadra, po. Estas 2 cuadras, como que en algún momento de haber habido algo antiguo acá, lo botaron y construyeron esto, pero no sé, es como bien especial. Claro, esto realmente lo puedes ver tú si tú vas a alguna Sí. comuna de Santiago
no sé, la Florida. Exacto, yo diría que es Maipú. muy difícil ver un edificios de este tipo en Santiago Centro. Van a ser muy ¿sabes? poquitos. Sí, son bien poquitos, pero sabes que hay más en el sector de Camin, creo. Cerca de Barrio Yungay. Ah, claro, Sí. claro. Y estamos llegando, Chufa, a la Basílica El Salvador. Sí, ¿Es Basílica El Salvador o del Salvador? no sé. No recuerdo. Creo que ahí dice el nombre, del Salvador. Del Salvador, Basílica del Salvador. Que bueno, pertenece a aquella época que mencionábamos al comienzo, cuando la aristocracia vivía en esta zona. Y vino un poco a sellar el buen vivir, digamos, para la gente en esa época. Claro, de acuerdo a sus creencias. Y luego ya deteriorada completamente desde el terremoto de marzo del 85, donde sufrió un daño estructural tan importante que no se ha podido recuperar. No se ha podido. De hecho, bueno, ahí dice que hay una obra de reparación. Dice reparación parcial. Parece que están como reparando. No sé si se alcanza a ver, pero hay una. Ah, la sacaron o no. Parece como unas estructuras que sostenían el muro. Sí, tienes toda la razón. De hecho, el frontis me parece que está recuperado. ¿Está recuperado? Sí, tienes razón. El frontis está recuperado. Claro, el edificio original es como se ve un poquito más atrás con esos Ese ladrillos. Sí. Claro. Yo creo que acá hicieron como un ejercicio de mantener el frontis, ponerle ciertas estructuras para que no se cayera, pero por dentro no creo que lo puedan recuperar. De hecho, ahí, claro, me fijo ahora que dice como recuperación parcial del monumento. Y una basílica súper grande. Bueno, para los estándares de Chile, Sí, pues. de estilo gótico, ¿será? Sí. Sí, todo el rato por las cúpulas. Bueno, y Este acá se edificio repite. también me Sí. gustaba. No sé por qué me gustaba. Era... ¿Cuál? ¿Este? Este, sí. El que estoy enfocando ahora. Sí. No sé, lo encontraba como extraño, esos ladrillos con esos andamios verdes, no sé. Que me da un poco la sensación como de una cápsula, burbuja o protección Sí, sí, dentro qué de raro. una ciudad ruidosa. Mira, pues y eso, súper grande esos pasillos arriba. Es bonita esa parte de Sí. arriba. O sea, siempre me llamó la atención Puente pasadizo. este edificio. Oye, mira, la Academia Nacional de Seguridad. No tengo idea qué es. Es chistoso que está al lado del edificio que se está cayendo. Sí, no tampoco. No conocía esa academia. ¿Segura? Aquí un gran grafitis. Graffiti. Y ahora nos estamos acercando al puente. Este puente cruza una de las carreteras, autopistas más importantes de Santiago, De Sudamérica, pues. de Sudamérica. Si esta autopista termina en Chile, no sé dónde termina en Chiloé, parece. La norte-sur. Creo que en Chiloé, sí. ¿Pero y dónde inicia? A ver, yo creo que hay que buscarlo. Sí. Te podría decir Panamá, pero puede que esté equivocado. Sí, es súper interesante eso, a ver. Claro, la Panamericana, en el fondo. Claro, la Panamericana. Es un sistema de carreteras de 17.968 kilómetros de largo, Wow. que vincula a casi todos los países del continente americano. Lugares que atraviesa Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Ya, El Salvador, completamente el Honduras. continente. Sí, pues.
Tenía la... Y que claro, aquí se llama la Ruta 5. Claro, tenía la idea de que bueno, debe cortarse en algunos tramos. Sí, me se imagino. cortan algunos tramos, pero es la Panamericana, en el fondo es la misma línea que va cruzando el continente. Creo que tenemos que entrar por acá. Sí. Oye, aquí este edificio que vamos a ver también siempre me llamó la atención como ejemplo de las sí. cuestiones que se hacen mal. Es que miren, está este puente que cruza la Panamericana, justamente. Que tenía un ascensor, yo tomé varias veces ese ascensor cuando funcionaba, ahora está cerrado. Hace años que parece que no Sí, funciona. pero yo lo tomé. A alguien se le quedó la zapatilla. Zapatilla extraviada. Pero bueno, estaba este puente, etcétera, porque que es muy bonito el puente, está descuidado, pero es muy bonito. Y hicieron un edificio que vamos a ver ahora. Pero no sé cómo no pensaron en la pobre gente que iba a vivir al lado del puente. Nada, Eso pues es lo que me cero llamó la atención. conciencia. Como que eso es un puente súper raro, ese balcón ahí. De hecho, Con la privacidad de esas personas. miren, estamos arriba de un puente. Y aquí está el edificio. Y este puente no cierra de noche, o sea, está abierto todo el año, en todo horario. Me parece que de todas maneras en esa zona donde estoy apuntando con la cámara, no sé si estará viviendo gente, parece que funciona otra cosa, un lugar en común, digamos. Ah, claro, pero Pero de todas maneras, claro, el edificio. Ya el departamento que está más arriba sí está habitado. sí, imagínate el ruido de los que carretean acá en la noche. Bueno, y de acá también se puede ver el metro. Yo creo que eso es también lo bonito Sí. de este puente. Justo abajo de nosotros pasa la Panamericana, la Ruta 5, y en paralelo el metro de Santiago, la línea 2 del metro. Justamente ahora no está pasando el metro por algún motivo, pero esta es la línea 2 del metro. No sé si se puede apreciar, pero allá se ve una cúpula de una iglesia, es la iglesia de Santa Ana. Y justamente la estación de metro que se ve ahí es la estación Santa Ana. Si continuamos derecho, bajando el puente por la calle Huérfano, llegaremos al Palacio de Gobierno, La Moneda. Bueno, parece que el metro no quiere pasar. No quiere pasar. Bueno, creo que hemos llegado al fin, Chufa. Este era nuestro objetivo, alcanzar este puente que me parece bastante interesante, bonito. De hecho, en algún momento de nuestras vidas utilizamos este puente. ¿Para qué? Utilizamos este puente en algún momento de nuestras vidas ¿Para tomarnos fotos? ¿Para qué? para una sesión de Ah, alguna, sí, pues. de alguna banda que tuvimos. Así que eso, bueno, muchas gracias por acompañarnos a caminar, esta vez a mí y a Chufa. Le doy desde ya gracias, Chufa, por haberme acompañado. ¿Qué te pareció la experiencia? No, bacán. Bacán recorrer estos barrios. Hace tiempo que no caminaba por acá. Mucho tiempo. Sí. Y con un valor muy, muy, muy importante. Así que también lo pasé
También fue una buena Ahí viene el metro, experiencia. mira. Sí, ahí viene el metro. Ahí viene el metro y viene con un tren nuevo. Estos son trenes nuevos, porque la línea 2 es súper antigua, pero estos trenes son nuevos. Claro, la línea 2 es la segunda línea más antigua de Exacto, mira, ahí Santiago. Va a dar justamente a la estación Santana, que está atrás de nosotros. Sí. Una estación de combinación con la línea 5. Así que bueno, con esta postal me despido. Muchas gracias por acompañarnos, por ver el video. No se olviden, si les gusta el contenido, darle un like, suscribirse para que puedan estar notificados de los siguientes videos que vaya compartiendo. Y eso, nos vemos en la próxima. Chao. Chau, chau.